Hola a todos y bienvenidos al episodio 21 de Economía desde mi sofá. Soy Javier Huerta. En el episodio 18 empezamos un viaje titánico. Nos propusimos recorrer la historia de los premios Nobel de Economía. En aquel episodio vimos cómo en 1969 dos europeos, Ragnar Frisch y Jan Tinbergen, pusieron los cimientos matemáticos. Pero hoy damos el gran salto. Hoy viajamos a 1970 para hablar del primer estadounidense en ganar el premio. Un hombre que si alguna vez has tenido un libro de economía en las manos, probablemente has leído sus palabras, aunque quizás no lo sepas. Hablamos de un hombre que fue capaz de rechazar un puesto en el Consejo de Asesores Económicos del presidente Kennedy, porque, según él, a la larga, el académico trabaja por la única moneda que merece la pena, su propio aplauso. Hoy hablamos de Paul Anthony Samuelson. Le llamaban el enfant terrible, el Mozart de la economía y el eterno niño prodigio. Así que poneos cómodos porque la historia de hoy tiene un poco de todo. Un genio adolescente. Un libro que casi fue censurado por herejía, pero que vendió millones de copias. Y la rivalidad intelectual más elegante del siglo XX entre dos economistas. Nuestra historia empieza en un lugar improbable. Gary, Indiana. Una ciudad del acero, industrial y muy dura, bañada por el lago Michigan, al norte de Estados Unidos. Allí nació Paul, en 1915, hijo de inmigrantes polacos que se vinieron de muy jóvenes a Estados Unidos. Y curiosamente, Gary, ese pueblecito, esa ciudad, debe tener algo especial en el agua, o no sabemos dónde, porque de esa misma ciudad salió otro Nobel de Economía y alumno de Samuelson, Joseph Stiglitz, del que hablaremos en otra ocasión. Pero bueno, Paul fue un estudiante brillante desde su infancia. Sacaba muy buenas notas, era un chico muy listo. Incluso en su juventud se saltó algún curso académico. Entró a la Universidad de Chicago muy pronto, entró con 16 años, en 1932. Imaginaos la escena. Estamos en lo más profundo de la Gran Depresión, después de 1929. Fuera de las aulas, los bancos quiebran, la gente pierde sus ahorros. Pero dentro de la clase, y así lo explica el propio Paul en una entrevista, se produce el momento donde nace el genio. Él es donde dice que hizo clic. Fue el 12 de enero de 1932. Eran las 8 de la mañana. Paul entró en una clase donde se estaba hablando sobre Malthus y la población. Mientras el profesor iba explicando las ecuaciones diferenciales sobre cómo se reproduce la gente, la escasez de alimentos, Paul sintió algo eléctrico. Dijo después: entré en la clase, que era muy interesante. Era todo tan sencillo, tan lógico, que sospeché que tenía truco, que se estaba perdiendo algo. No podía ser tan fácil, pero no se perdía nada. Simplemente su cerebro estaba hecho para eso, estaba hecho para la economía. En Chicago, que fue donde estudió, se encontró con profesores legendarios. Frank Knight, Jacob Wagner, Henry Simons, Paul Douglas. Pero de ellos hubo uno que marcó su carácter. Hablamos de Jacob Wagner. A Wagner le llamaban el ogro. Su clase era un deporte de riesgo. Tenía una reputación terrorífica. Pues bien, cuenta la leyenda, y también lo confirman sus biógrafos, que Samuelson, siendo todavía un estudiante sin graduar y menor que el resto, no tenía miedo. Se hizo famoso por corregir los errores que el temible Wagner cometía en la pizarra. Años después, Paul recordaría aquella audacia con una frase genial: los tontos entran donde los ángeles temen pisar. Esa autoconfianza intelectual sería su marca de fábrica y alguna vez le ha dado algún disgusto. Samuelson pasó sus años de universidad y después de 3 años, en 1935, se gradúa. Y una vez graduado, pues tiene que elegir dónde hacer el doctorado. En aquel momento había una beca nueva que daban a 8 estudiantes, era una beca para realizar el doctorado que te permitía elegir universidad, teniendo todo pagado, tanto los estudios como la estancia. Solo le ponían una condición, que tenía que cambiar de universidad, no podía quedarse en la Universidad de Chicago. En aquel momento, todos sus profesores le recomendaron que fuera a la Universidad de Columbia, pero él eligió Harvard. ¿Y sabéis por qué eligió Harvard? No fue por prestigio académico,
fue, según sus propias palabras, por una noción ingenua. Se imaginaba Harvard como una postal, como un campus verde en Nueva Inglaterra con hiedra en las paredes y una capilla blanca. Ya veis, a veces la historia cambia por detalles así de simple. Samuelson se fue a Harvard, empezó Harvard, pero hay que decir que Harvard en ese momento no era la universidad número 1 en economía, por eso sus profesores le recomendaban Columbia. Pero ¿qué pasó? Que se dieron una serie de circunstancias. Llegaron a Harvard mentes brillantes de Europa que huían del nazismo y coincidió con una generación dorada de estudiantes junto a él, que luego serían gigantes. Hablábamos de James Tobin, Robert Solow. Como Samuelson escribió más tarde, Harvard nos hizo a nosotros, sí, pero nosotros hicimos a la nueva Harvard. Fue allí en Harvard, con su doctorado, donde escribió su tesis doctoral, y esta luego se convertiría en un libro, titulado Foundation of Economic Analysis. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque esta tesis no es solo un texto cualquiera, es la piedra angular de la economía moderna. Me vais a preguntar, bueno, ¿y cuál fue su gran innovación técnica? Samuelson se dio cuenta de que los economistas perdían el tiempo discutiendo definiciones vagas. Él propuso buscar lo que llamó teoremas operacionalmente significativos. ¿Y qué significa esto? Significa que una teoría económica no sirve de nada si no genera una hipótesis que pueda ser refutada por los datos empíricos. Samuelson limpió la economía de filosofía, podríamos decir barata, y la obligó a enfrentarse a los hechos. Y para ello introdujo el famoso principio de correspondencia. Hasta entonces, hasta ese momento, se estudiaba la economía estática, el equilibrio, y la dinámica, el movimiento, pero se hacía por separado. Samuelson demostró matemáticamente que están íntimamente ligadas. Nos enseñó que no puedes predecir cómo cambiar el precio de un bien, estática comparativa, si no sabes si el mercado es estable o inestable cuando se le perturba, dinámica. Fue, digamos, como descubrir que la fotografía y el cine eran parte de la misma física. Para que os hagáis una idea del nivel, cuando terminó de defender esta tesis en Harvard, uno de los miembros del tribunal, el famoso historiador económico Joseph Schumpeter, se giró hacia otro colega que estaba ahí también en el tribunal, el Nobel Wesley Leontief, fue Nobel posteriormente, y Schumpeter le preguntó a Leontief, bueno, ¿hemos aprobado nosotros el examen de Paul? Sin embargo, una vez que aprobó la tesis y se convirtió en doctor, y a pesar de ser una de las mentes más brillantes de su generación, Harvard no le ofreció un puesto fijo rápido, era simplemente instructor en ese momento. Fue entonces cuando apareció una oferta de trabajo del MIT, que ya le llevaban siguiendo durante todos sus estudios de doctorado. Samuelson, que quería quedarse en Harvard, esperó a ver si la universidad le igualaba la oferta, pero esta no llegó nunca. Así que Samuelson hizo las maletas y se movió unos kilómetros río abajo, al MIT. El MIT en ese momento era una universidad técnica de ingeniería y el departamento de economía, según palabras del propio Samuelson, era mediocre. Sí tenían cursos de economía, pero estaban orientados a 2 asignaturas que los estudiantes de ingeniería tenían que realizar de manera obligatoria en su tercer año. Y estos pues no estaban muy interesados en la materia. En el MIT en aquel momento no había ni licenciatura ni grado en economía. Sin embargo, con el tiempo Samuelson convirtió el departamento de economía del MIT en la meca de la economía mundial. Y aquí llegamos al punto por el que casi todos conoceréis a Samuelson, aunque no lo sepáis. Hablamos del libro, su manual titulado simplemente Economics. ¿Sabéis por qué lo escribió? No fue por dinero, fue porque el jefe del departamento del MIT estaba desesperado. Estos estudiantes de ingeniería de los que estamos hablando odiaban la asignatura de economía que tomaban en su tercer año. El jefe le dijo, Paul, escribe un texto que a los estudiantes les guste. Si les gusta, les gustará la asignatura. Samuelson se puso manos a la obra y publicó en 1948 su texto, que fue un éxito instantáneo. Se ha traducido a 41 idiomas y se han vendido más de 4 millones de copias. Pero el parto de este libro no fue fácil. Antes de publicarse, el libro casi es censurado. Y es que un grupo de exalumnos, de conservadores del MIT y miembros de la junta directiva, leyeron el borrador y se escandalizaron. Llegaron a listar 100 herejías en el texto.
Le decían: el tono es incorrecto, usted no inculca economía sólida. Así que el presidente del MIT tuvo que amenazar con dimitir para que dejaran a Samuelson publicar el libro. Y un detalle que define el carácter del profesor de Samuelson es que él, cuando escribió el libro, no pidió un anticipo. Hoy en día un autor de este calibre pediría millones por adelantado, pero él prefirió mantener los derechos y apostar por el largo plazo. Dijo: mi interés no estaba tanto en los dólares como en influir en las mentes. Y vaya si influyó. Cuenta, como anécdota, que hasta los policías, una vez que estaba en la Casa Blanca, le paraban y para decirle que ellos mismos estaban utilizando su libro cuando estaba en las clases que daban en el turno de tarde en la universidad. Bueno, pero ¿qué nos enseñó realmente Samuelson? ¿Por qué le dieron el premio Nobel? Bueno, la primera razón fue por las matemáticas. Antes de él, la economía era muy literaria. Samuelson llegó y dijo: las matemáticas son un lenguaje. Él creía que si no podías probar tu teoría con una ecuación, probablemente estabas siendo impreciso. Nos enseñó que la economía trata de maximizar algo, tu felicidad, tus beneficios, pero está sujeto a unas restricciones, tu sueldo, tus costes. Esta estructura es la base de todo lo que estudiamos hoy. La segunda razón: hizo una síntesis neoclásica. En aquella época, los economistas estaban divididos. Podríamos decir que había una guerra civil, por exagerar. O eras clásico, el mercado lo arregla todo, o eras keynesiano, el Estado debe intervenir para evitar depresiones. Samuelson fue el gran diplomático. Dijo: miren, los dos tienen razón. Su síntesis venía a decir que cuando la economía va bien, funcionan las reglas clásicas de mercado, pero que cuando hay una recesión, el mercado falla y necesitamos la medicina keynesiana para arrancar el motor. Esta idea de economía mixta es la que gobierna hoy en la mayoría de los países occidentales. Y llegamos al momento por el que estamos haciendo este episodio. Es 1970, justo cuando Samuelson recibió el premio Nobel. Fue el segundo año que se entregaba el premio y el primero que lo recibía un americano. El comité destacó que él, más que cualquier otro, había elevado el nivel analítico de la ciencia económica. Él dijo que recibirlo fue uno de los pocos placeres no diluidos de la vida. En entrevistas le han preguntado que cuál cree que son las razones por las que le dieron el Nobel. Bueno, él lo achaca a su libro de texto que le hizo muy famoso y estructuró la economía, y se justifica que había otros candidatos igual de buenos que él. Pero en este capítulo no podemos hablar de Samuelson sin mencionar a su gran rival, y rival entre comillas, porque además era amigo, Milton Friedman. Eran la cara y la cruz. Samuelson, el keynesiano del MIT, y Friedman, el libertario de Chicago. Durante 15 años, ambos escribieron columnas en la revista Newsweek, alternándose cada semana. Era fascinante. Discrepaban en política, discrepaban en teoría, pero se respetaban profundamente. Friedman cuenta que a pesar de estar en desacuerdo en casi todo sobre política pública, nunca tuvieron una disputa personal. Samuelson era muy aficionado al tenis, estuvo jugando hasta el final de sus días, y hay una anécdota sobre ellos, sobre Friedman y Samuelson jugando al tenis. Un colega, Richard Zenhauser, dijo una vez que el estilo de juego de Samuelson reflejaba su mente. Era tramposo con la secuencia de golpes y le gustaba cortar la bola desde la línea de fondo. Así era Paul, rápido, agudo, imprevisible y siempre al ataque. Samuelson tenía un ingenio afilado. Cuando le preguntaban por las predicciones económicas solía decir: los economistas han predicho 9 de las últimas 5 recesiones. O su famosa cita sobre el progreso de la ciencia: la economía avanza funeral a funeral. Esto lo que quería decir era que las viejas ideas solo mueren cuando mueren los viejos profesores que las enseñan. Paul Samuelson siguió trabajando hasta el final. Incluso con 90 años seguía publicando artículos. Cuando le preguntaban por qué, él respondía con la humildad de quien sabe que la ciencia es infinita. Siempre es mejor viajar que llegar, decía. Falleció en 2009, pero nos dejó un legado inmenso. Nos enseñó que la economía debe tener corazón, pero también cabeza. Nos enseñó que el mercado es una herramienta maravillosa, pero que no es perfecta. Él fue, en palabras de sus colegas, el director de orquesta de la economía del siglo XX. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis disfrutado, como siempre. Gracias si habéis llegado hasta aquí por estar ahí.
Y solo os pido una cosa, si os ha gustado, compartidlo y darle a seguir o a me gusta o poner un comentario. Ayuda mucho, me ayuda mucho a mí y ayuda mucho a difundirlo. Hasta la semana que viene. Un abrazo.